Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. El título en la Reina Valera para este fragmento es Ocasiones de caer. Dice así, palabras del Señor Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Empezamos fuerte, ¿no? Continuamos con el estudio de Mateo después de un mes. Estaba viendo hoy cuántas semanas habían pasado. 4 semanas enteras pasaron desde la última lección que tuvimos por el inconveniente que ustedes ya todos conocen, ¿no? Que no pude estar presente. Pero bueno, gracias al Señor aquí estamos de vuelta y continuamos, pero sería bueno que repasemos, leamos rápidamente desde el versículo 1 para que entendamos un poquito más, ¿no? El tema anterior a este, que va ligado a este, va pegado, vemos el versículo 6 que dice, y cualquiera, o sea, viene hablando de algo más, ¿no? Y viene hablando, es un solo tema dividido en dos subtemas. El tema anterior se llamaba, ¿quién es el mayor? No sé quiénes recordarán el tema cuando lo vimos, pero o recuerdan por qué hicieron esta pregunta, ¿no? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta viene de parte de los discípulos hacia Jesús porque ellos empezaban tal vez a notar como cierto favoritismo, como que con Pedro pasaban ciertas cosas, con Juan otras, mientras Jacobo, Juan y Pedro estaban en el monte viendo esta transfiguración y a Moisés y a Elías, los otros 9 estaban abajo renegando con un endemoniado que no podían liberar, ¿no? ¿Por qué? Dice el Señor, porque les faltaba ayuno y oración. Entonces esto generó ahí una controversia, una duda entre ellos, alguna discusión interna que se la terminan llevando delante del Señor, ¿no? Habíamos visto que en la traducción correcta sería, entonces, ¿quién es el mayor? ¿No? O sea, de acuerdo a todo esto que estamos viviendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo leamos rápidamente para conectarlo con lo que venimos viendo. En aquel tiempo, el versículo 1, en aquel tiempo vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Quiero que notemos una cosa muy importante. Hasta el versículo 5, el Señor está hablando en un tono amable de enseñanza. Pero quiero que entendamos esto. En el versículo 6 no solo cambia el tono, sino es muy probable que hasta haya cambiado la cara de la expresión del Señor Jesús al expresar lo que dice. Porque en los versículos anteriores está dando una enseñanza, ¿no? Un consejo sabio de parte de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba un niño en mi nombre, que eso habíamos visto que era lo máximo que uno podía hacer verdaderamente, a mí me recibe. Hasta ahí un tono amable. Ahora fíjense el tono con el que dice esto. Esto no está dicho con un tono amable. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿sí? ¿Esto saben qué es? Es un tono de advertencia fuerte, casi amenazante. Ojo con esto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿quiénes son estos pequeños? Los niños de los cuales viene hablando, ¿no? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
le sería mejor que le aten una piedra de molino de asno. ¿Saben qué es una piedra de este tamaño? Miren, como una rueda, así, de este tamaño. Mucho más pesado que una o dos personas juntas. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow, literalmente es una advertencia barra amenaza. Ojo con tocar a mis pequeños. No es una palabra para tomar a la ligera. Este versículo es un cartel rojo de advertencia, grandísimo y con luces. Y tiene varias curiosidades muy interesantes para que entendamos por qué usa esta frase el Señor. Primero que nada, como les decía, tenemos que entender esto como un cartel de advertencia, como ese cartel rojo que dice prohibido estacionar, y si te llegas a estacionar te vas a comer una multa. Bueno, mucho peor. Esto más bien es como un cartel que dice cuidado barranco. Hacete loco en esta zona andando rápido y vas a pasar y te vas a matar. Esto es muy peligroso, está diciendo el Señor. Así que, primero, es un cartel de advertencia muy severo. Segundo, detalle muy importante. Según el Señor Jesús, es mejor la muerte física que ponerle tropiezo a alguien, que hacer tropezar a alguien. ¿No sería mejor, dice, morir? Porque literalmente lo que está diciendo es morir. No está diciendo que se suicide. Yo antes pensaba que decía que uno se tenía que echar la piedra al cuello. No, le sería mejor que le echen la piedra al cuello, porque si no sería suicidio, obviamente. No, te sería mejor que alguien te agarre, alguna persona malvada te ate una piedra al cuello y te tire al fondo del océano, o sea, te mate. Sería mejor para vos a que se te ocurra hacer tropezar a uno de mis pequeños. Primero, advertencia. Segundo, la muerte es mejor que hacer tropezar a alguien. Y tercer detalle muy interesante sobre esta forma de hablar es que recordemos siempre a quién les está hablando el Señor, a qué pueblo le está hablando. A los judíos, ¿sí? Específicamente a los hebreos. ¿Por qué es importante esta advertencia? Porque a nosotros medio como que ya tenemos una conciencia distinta sobre la vida y la muerte y lo que va a pasar después. Dice el Señor Jesús de que, dice la palabra de Dios, mejor dicho, de que vamos a ser resucitados, vamos a ser, nos va a ser dado un cuerpo nuevo, ¿no? Después de la muerte. Pero los hebreos tenían una conciencia distinta de lo que pasaba después de la muerte. Ellos consideraban que en la resurrección el cuerpo tenía que estar lo más entero posible. Por eso cuando salen de Egipto, ellos se llevan el cuerpo de José. De hecho, el mismo Señor lo manda, porque ellos consideraban eso, que tenían que conservar los cuerpos lo mejor posible. Tenían prohibido cremar los cuerpos, en lo posible tenían que recuperar el cuerpo entero y enterrarlo en un lugar físico fijo. ¿Qué es lo peor que le podías hacer a un hebreo? Si moría algún familiar, que no se pudiera recuperar el cuerpo. Para ellos era importantísimo que el cuerpo se enterrara como corresponde, como se habían enterrado los patriarcas, como se habían enterrado los reyes. Una de las mayores deshonras que podía haber para ellos era que el cuerpo no se recuperara después de la muerte. Entonces, fíjense lo que les dice. Les sería mejor a ustedes, antes de hacer tropezar a uno de mis pequeños, dice el Señor, les sería mejor que le aten una piedra de molino y los tiren en el fondo del mar. No le está diciendo solamente la muerte, obviamente eso te va a llevar, te asfixias y te morís ahogado. Lo que le está diciendo es, ¿qué pasa si un cuerpo cae atado a una gran piedra al fondo del océano? Significa que ese cuerpo es irrecuperable. Todo lo que ellos consideraban como algo importante no era nada comparado con hacer tropezar a uno de mis pequeños. ¿Sí? Por eso es importante para ellos, porque para ellos era, por eso es importante entender a quién se lo estoy diciendo, porque para ellos era terrible morir sin un entierro digno. Y dice, leemos de vuelta, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. El principio dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿A quién se refiere exactamente? Pequeños que creen en mí. Literalmente en ese momento estaba hablando, recordemos que
cuando en el pasaje anterior, cuando los discípulos le preguntan quién es el mayor, dice ahí que el Señor tomó a un niño que iba por ahí y le dijo, tienen que ser como este niño, ¿no? Así que, en primer lugar, literalmente está hablando de niños, de personitas, adolescentes, personas que recién están creyendo en el Señor por su corta edad, ¿no? Primero que nada se refiere a niños y niñas, pero también recordemos que estaba hablando de que uno se tiene que hacer como niño. Entonces, también aplica para los niños espirituales, o sea, para los recién nacidos espirituales. ¿Quiénes son? Los que recién llegan al camino del Señor. Los que recién están ingresando en el camino del Señor, para el Señor son todavía niños espirituales, ¿no? Entonces es válido para ambos. Para el niño de corta edad que está empezando a creer en el Señor, una de las peores cosas que podríamos hacer es serle tropiezo. ¿Y a qué se refiere con tropiezo? La palabra tropiezo, fíjense, cualquiera que haga tropezar, es la palabra escandalizo. ¿Qué significa? Escandalizar, hacer caer, significa ofender. Fíjense qué interesante, ¿eh? Ofender también significa. Y poner tropiezo. ¿Cómo puedo yo ponerle tropiezo a un niño que está creyendo en Dios? Los primeros niños que yo tengo son mis propios hijos. Si yo vengo a la casa de Dios, los hago a mis hijos que se sienten acá, que escuchen toda la prédica, y cuando llego a casa ellos me escuchan que yo insulto, que yo grito, que maltrato a mi mujer, que no los atiendo, que no proveo lo que tengo que proveer para el hogar, ¿qué estoy haciendo en esos niños? Estoy siendo una piedra de tropiezo para creer en Dios. ¿Se entiende? Porque ellos ¿qué ven? Mi papá que predica, o en el caso del pastor, que es pastor, mi papá que supuestamente sirve a Dios, cuando llega a casa hace una cosa distinta. ¿Saben cuántos casos hay de gente que no quiere saber nada con Dios porque sus padres eran pastores y eran un desastre? Hay muchísimos casos así. Fíjense lo que dice el Señor. Mejor te sería que te ahoguen en el fondo del mar a hacer semejante cosa como serle de tropiezo a un niño. ¿Mm? Y los otros niños son los niños espirituales, ¿sí? Aquellos que recién entran y muchas veces ya se les está imponiendo cargas más pesadas de las que pueden llevar. Hay un caso que yo conozco de cerca cuando recién veníamos acá con Carla en el primer tiempo que vinimos a esta congregación, nos encontramos con alguien que había ido a otra iglesia, era un chico joven, adolescente grande, que lo habían invitado a la iglesia y estaba yendo a otra congregación, ¿no? Y empezó a ir. Y después dejó de ir. Y un día lo encontramos y le preguntamos, ¿qué te pasó? ¿Por qué no fuiste más? Y dice, porque no me gusta que me estén controlando la vida. ¿Qué había pasado? Había ido 2 reuniones de jóvenes y ya le estaban diciendo que se saque los aritos, que los tatuajes estaban mal, que se peine de una forma, que se vista de una forma. Apenas 2 reuniones había ido el chico y ya le querían cambiar las costumbres, las formas, en vez de cambiar el interior, en vez de acercarlo a Cristo. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Le fueron de tropiezo. Ahora esa persona, yo la conozco, ahora seguimos rogando al Señor que un día se puedan acercar al camino de Dios, pero ese chico, y más de siendo de adolescente, si un chico va a una reunión de jóvenes, es porque algún interés tiene. ¿Y qué pasó en esa reunión? Le fueron de tropiezo. En lugar de llevarlo al camino de Cristo, en vez de llevarlo al perdón, a decirle, vos necesitas a Cristo, Cristo te ama, pero vos sos un pecador, lo que corresponde al mensaje del Evangelio, no, le querían sacar las malas costumbres a la fuerza, en 2 reuniones. Esa persona no quiso pisar más en una iglesia. Fíjense qué terrible. Eso es ponerle tropiezos, querer exigirle que cambie las formas a alguien que recién viene al camino del Señor. ¿Mm? O hay otra forma también bastante terrible de hacer tropezar a una persona nueva en el Evangelio, que es ponérsela demasiado liviana. Ah, no, está todo bien. No. Vos mientras llevas tu vida, vos podés seguir fumando, podés seguir haciendo lo que vos quieras. Vos ahí no te hagas problema. Estás engañando a tu esposa, bueno, ya con el tiempo el Señor te va... No, no. No. La palabra del Señor dice, esto es pecado. No puedo ponerte cargas que no corresponden, pero tampoco te la puedo dejar demasiado liviana, porque la palabra del Señor es innegociable. Si la palabra del Señor dice que esto es pecado, y no hay forma de negociar con Dios. Y ahí hay mucha gente que también se les puso tropiezo así, y hoy en día llevan muchos años supuestamente en el Evangelio, o muchos años llevando una iglesia, pero en su vida personal llevando una vida desastrosa,
¿Por qué? Porque no se lo confronta con el pecado, porque por miedo a que se vaya de la iglesia no se le dice que ciertas cosas están mal. Todo eso es ¿qué es? Es poner tropiezo. ¿Mm? Y el Señor, fíjense lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, niños o pequeños espirituales, mejor le fuera que que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. Esta expresión del principio dice, ay del mundo. Es una expresión de dolor, ¿no? Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero, aparte de ese ay por el mundo, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Por qué dice ay del mundo? ¿Mm? Porque la naturaleza pecaminosa al mundo lo va a llevar a pecar siempre. ¿Sí? Ay de ellos. O sea, es una forma de decir, pobres del mundo, pobres de ellos, la condenación que están acarreando en el pecado. De verdad, al Señor Jesús le duele por la misma condición del mundo. Ay del mundo por los tropiezos. Recordemos que es la palabra esa escandalizo, ¿no? Porque pecan, porque hacen pecar a otros, porque ofenden. Recordemos que la palabra esa tropiezo también es ofender. Ay del mundo porque viven en una vida de pecado terrible que los va a llevar al infierno. Pero es necesario. Es necesario que vengan estos tropiezos. ¿Por qué? Porque el pecado está en el mundo. No vamos a poder evitarlo. Es necesario, aún para el cristiano, es necesario que vivamos estas experiencias para madurar. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero, y acá hace como una pausa, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, por el culpa de quien viene el tropiezo. ¿Por qué dice que es primero que nada? ¿Por qué dice que es necesario que vengan estos tropiezos? No nos tenemos que olvidar ciertos pasajes que deberían estar primeros en nuestra lista de pasajes favoritos. Yo sé que muchos tenemos, no sé, el Salmo 23, esos pasajes que nos dan aliento. Pero hay pasajes que deberían estar entre la lista de los más importantes para recordar. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Y conocer estos pasajes nos va a hacer que nos sea más fácil llevar la vida cristiana en este mundo. Hay del mundo por los tropiezos, porque lamentablemente vamos a tener aflicción. ¿Sí? ¿Y por qué hay del mundo? Porque un día en el juicio final van a ser juzgados. Todas las maldades que se nos fueron hechas, todas las cosas malvadas que nos fueron hechas, el Señor las va a juzgar. Hay de ellos, pobre de ellos, si no se arrepienten, obviamente. Pero es necesario que vengan nuestros tropiezos. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo vencí al mundo. Otro pasaje que se debería convertir en nuestro, no digo favorito, pero tenerlo en primera plana, es Mateo 10:34. No he venido a traer paz, dice el Señor Jesús, sino espada. Porque he venido a poner al padre contra el hijo, a la madre contra la hija. ¿Por qué? Porque el Evangelio divide entre los que quieren seguir a Dios y los que no quieren seguir a Dios. ¿Sí? Esto va totalmente en contra de ese pensamiento de que tenemos que buscar estar bien, o sea, tenemos que buscar estar bien entre los hermanos en Cristo, pero estar bien con el mundo, estar en paz con el mundo, no hay forma. ¿Por qué? Porque 2 de Timoteo 3:12 dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo, padecerá persecución. ¿Sí? Todos estos pasajes nos indican de que la vida en esta tierra no va a ser fácil. Es un engaño creer que vamos a poder vivir en paz en el mundo. Todos anhelamos que la situación económica mejore, que todo mejore. Pero lo cierto es que espiritualmente no vamos a tener paz con el mundo nunca. Siempre van a seguir viniendo tropiezos. Y hay del mundo, pobre de ellos, si no se arrepienten. Pero acá aclara esto. Pero hay, especialmente quiere decir, especialmente hay hay de aquel hombre o mujer por culpa de quien viene el tropiezo. Hay de aquella persona que, conociendo la verdad, estando en el camino del Señor, supuestamente, oyendo una iglesia, hace tropezar a uno de sus pequeños. Hace tropezar o tomar una mala decisión por no confrontarlo con la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque dice, el mismo Señor Jesús le dice a aquellos que rechazaron, a aquellas ciudades que rechazaron el Evangelio, que será más tolerable, dice, el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos que recibieron la palabra de Dios directo. Porque Sodoma y Gomorra vivían en ignorancia total, eran un desastre, eran un asco, pero ellos no tenían la palabra. Y acá hoy en día tenemos la palabra, tenemos toda la revelación completa, tenemos la libertad de predicar, podemos hacer las puertas abiertas, podemos salir a evangelizar, y a pesar de eso hay mucha gente que hace tropezar a los otros. ¿Mm? Si a pesar de todas las comodidades que tenemos y las ventajas que tenemos de vivir en esta época, no nos entregamos a una vida correcta y santa delante del Señor, ay de nosotros. ¿Por qué? Porque somos tropiezo para otros. Si no llevamos una vida santa en el Señor, somos tropiezo para otros. ¿Sabían eso? Siempre vamos a ser tropiezo para otros si venimos a la iglesia. Es mejor que no vengamos a la iglesia, a que estemos viniendo a la iglesia para confusión, para perdición, para peleas, para discusiones inútiles. Es mejor que ni vengamos, porque hay de aquel por culpa de quien vienen los tropiezos, ¿sí? Que son inevitables, que van a venir los tropiezos, que siempre va a haber un hermano, una hermana que se le vaya la lengua de más. Es inevitable. La naturaleza de pecado a veces nos tira más fuerte. Va a ser inevitable que haya alguna discusión, que haya una confrontación. Siempre va a pasar. Pero hay de aquel por culpa de quien viene. Así que, hermanos, estemos atentos a no ser aquellos que provocan el tropiezo. ¿Amén? Una palabra muy dura. Después de un mes que no vengo, lo que les traigo es una palabra muy dura. Pero es la palabra del Señor. Y es lo que tocaba. Continuaba este pasaje. Es duro, pero es la verdad. Y ahora es donde se pone muy interesante. Porque dice, versículo 8, lo vamos a leer completo porque es todo un solo... Si bien está dividido en 2 versículos, es todo un solo tema. Dice, por tanto, ¿qué significa? Así que, ¿sí? Con todo lo que acabamos de hablar, de no ser tropiezo a otro, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, o sea, por tu culpa de tu mano, por culpa de tu pie, vas a cometer un pecado o vas a hacer que otro cometa un pecado, córtalo y échalo de ti. Todavía no se corte ningún pedazo, ahora aclaramos de qué se refiere. Mejor te es entrar en la vida, que se refiere a la vida eterna, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo, acá da otro ejemplo, hablando del mismo tema, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, o sea, la vida eterna, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. Antes que nada, lo primero que tenemos que aclarar es que acá no está hablando de mutilarnos el cuerpo, ¿sí? Para nada. Primero, no hay ningún ejemplo en la Biblia de ninguna persona que se haya mutilado el cuerpo para no pecar, ¿sí? Así que lo que está haciendo acá es una alegoría, está dando una enseñanza a partir de una alegoría. No quiere decir para nada que nos cortemos el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Vamos a buscarlo rápidamente, así lo leemos. Y nos va a quedar claro que no se refiere a mutilarnos el cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así: o ignoráis, o no sabéis, quiere decir, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, hoy lo vamos a leer en una versión más simple. Tengo acá la palabra de Dios para todos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Eso quiere decir exactamente esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo no nos pertenece. Por tanto, ¿yo me puedo cortar un dedo de mi mano? Por mí mismo, porque no me gusta. Mira, el meñique no me gusta cómo me queda, me lo voy a cortar. Ni por gusto lo podría hacer. ¿Por qué? Porque no soy mío. Este es el motivo por el cual, cuando decimos el tema de los tatuajes, ¿sí?
no es para hacer toda una doctrina del tema de los tatuajes. Hay personas que llegan al Evangelio y ya estaban tatuados de antes, así que bueno, no le vas a mandar que se corten el brazo por el tatuaje. Pero si ya estamos en el Evangelio, ¿sí? Sabemos que nuestro cuerpo no es nuestro. Es por esto que lo tenemos que cuidar, no solamente de no mutilarlo, no solamente de mancharlo con tinta, también de las enfermedades. Tenemos que ser precavidos. ¿Por qué? Porque no es mi propio cuerpo, lo estamos administrando nada más. Tenemos que saber cuidarlo. Entonces, este pasaje nos dice claramente, en 1 Corintios, de que no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Dios. Así que el Señor obviamente no se está refiriendo a mutilarse el cuerpo, y los judíos entendían perfectamente que sus cuerpos no eran de ellos, ¿sí? Entendían que no se refería a cortarse un miembro. ¿Pero de qué está hablando? Fíjense lo que dice. Cortarse una mano, no dice las dos. Cortarse una mano, cortarse un pie o cortarse un ojo. Si yo, mi debilidad, mi pecado es que me gusta andar viendo lo que no debo y me saco un ojo, todavía me queda el otro ojo para seguir espiando lo que no debo hacer. Si mi debilidad es que me gusta, soy amigo de lo ajeno, que me gusta robar a escondida cositas, si me corto una mano, puedo seguir robando con la otra. Y si me corto las dos, a lo mejor con la boca los robo. Porque no se va el deseo del pecado por mutilarse el cuerpo. ¿A qué se refiere? ¿Por qué usa este ejemplo el Señor? Estos tres ejemplos. Porque estas tres cosas son los principales miembros con los cuales uno puede pecar. La mano toca lo que no debe tocar o roba, toma lo que no es suyo. El pie siempre es usado como un símbolo de ir por un cierto camino, por ir por el camino del pecado o ir por el camino del bien. Y el ojo es uno de los principales, uno de los principales miembros con los cuales uno peca. ¿Por qué? Porque uno ve lo que no debe ver, porque uno no se niega a los deseos de los ojos, ¿sí? Por eso está usando eso, estos tres ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que debo cortar o arrancar? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere? A arrancar todo aquello de nuestra vida, y fíjense cómo dice, cortarlo y echarlo, sacarlo de mi vida. Todo aquello que me está llevando al pecado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, amistades. Si yo tengo amigos, vamos a poner el ejemplo de dos amigos. Uno que va a la iglesia, que es cristiano, y el otro que es del mundo. Pero me llevo mejor con el del mundo. Es mejor persona el del mundo. Yo lo escucho hablar y es bueno, pero ¿qué pasa? Estar con esa persona me lleva a cometer ciertas cosas que yo sé que están mal. Es mejor cortar esa amistad, a pesar de que el otro a lo mejor no es tan buena onda, solamente habla de la Biblia, el otro es un pesado. Mejor arrancar esa amistad de mi vida. ¿Por qué? Porque esa amistad es la que me va a llevar de vuelta al camino del infierno. Esa mala amistad es la que me va a llevar de vuelta por el mal camino. Ojo, no quiere decir que cortemos con la conversación, no quiere decir que le quitemos el saludo, ¿sí? Uno puede tener conocidos, uno puede charlar con el vecino, uno puede tener una opinión con el vecino. Ahora, la mano, el pie y el ojo son parte, ¿cómo decirlo? Una parte íntima, una parte intrínseca del cuerpo. Acá se refiere por ejemplo, si yo digo una amistad, a una amistad muy ferviente, ¿sí? Alguien que es un amigo muy cercano a mí, o un familiar muy cercano, al cual aprecio mucho, pero cada vez que estoy con él me lleva al camino del pecado. Cada vez que estoy con él, inconscientemente empiezo a decir malas palabras. Se me salen. Estoy en confianza con él, como es tan buena onda, se me salen las malas palabras. Se me sale hablar de mujeres sin querer, no lo puedo evitar. Voy a la iglesia y sé que es pecado, pero cuando estoy con él, como que me libero, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Hay un miembro que hay que cortar. Hay algo que, si no lo puedo traer yo al camino del Señor, lamentablemente, es un miembro que hay que cortar. ¿Se entiende? Amistades. Otra cosa que puede ser un miembro que hay que cortar. Actividades o hobbies que nos gustan mucho. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, salir a jugar al fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, hay mucha gente que le gusta. Pero una cosa muy común que he visto, que pasa, de muchos cristianos que se juntan para jugar al fútbol, que terminan a los gritos, a los insultos, enojados, peleados uno con otro por sonceras. Es decir, venimos a la casa del Señor para santificarnos y por salir a jugar un partido de fútbol echamos todo por el piso. Y no tiene nada que ver con el fútbol, es que lamentablemente esa competitividad los lleva a veces a insultarse, a gritarse, a hacer trampa. Eso es muy gracioso, entre cristianos haciéndose trampa. Son sonceras, parecen sonceras, mejor dicho.
No son sociales, parecen sociales. Pero son actividades que van corrompiendo las buenas costumbres, como dice la palabra de Dios. ¿Mm? Dice que la palabra de Dios que esas cosas corrompen, ¿cómo es que dice la frase exacta? Las malas conversaciones, exactamente, gracias pastor, no me acordaba la frase exacta. Las malas conversaciones corrompen, fíjense que dice conversaciones, porque siempre por dónde pecamos, por el labio también, por lo que decimos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una amistad que nos lleva a corromper las buenas costumbres, hay que mutilarla de nuestra vida. Un hobby, un deporte que me gusta, hay que mutilarlo. A mí una cosa que me gustaba mucho hacer cuando empecé a salir con Carla, yo iba mucho al gimnasio, me gustaba mucho el gimnasio. ¿Qué creen que hay en el gimnasio? Aparatos, máquinas. No, hay mujeres en ropa bastante escotada porque hace mucho calor. Entonces yo mismo tuve que decir, no voy más, porque al final no te podés concentrar en lo que vos estás haciendo. Y vos no vas a hacer nada, pero los deseos de los ojos, por eso dice, quita tu ojo. No hacía falta que yo me arranque el ojo, era mejor que corto con el gimnasio y listo. Haré gimnasia en mi casa, hacemos con mi esposa, tranquilo. Y por ahí decimos, oh, qué lindo ir al gimnasio, tener todas las máquinas, pero la tentación va a estar ahí. Si puedo evitarlo. ¿Se entiende? Otras cosas, vamos a poner un par de ejemplos más antes de terminar. Las redes sociales. Hoy en día, ya antes se decía la televisión. Hoy en día ya la mayoría de las personas no miran televisión. ¿Sí? Hoy en día el centro de distracción está en el teléfono, en las redes sociales. Y es un abismo. Porque si te pones a ver, te ves unos videitos de Facebook, de TikTok, pasas a YouTube y siempre hay algo interesante. Y para cómo tienen un sistema, un algoritmo que te sigue recomendando lo que vos viste. ¿Sí? El otro día, el Bruno, como le gustan mucho los autos, para entretenerlo le puse unos videos que se reproducían solos, que eran autos de carrera reproduciendo, y él estaba chocho ahí viendo. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, cuando yo abro el YouTube, me salían 500 millones de videos y publicidades de autos. Un montón de cosas. Así, veas lo que veas, el mismo algoritmo de YouTube te va a sugerir más videos de eso para que te entretengas más. Yo que veo más que nada guitarras y prédicas y un poco de política, todo el tiempo me sugiere solamente eso. Entonces es una trampa. Parece que no, pero es una trampa, porque te detuvo este video y como el algoritmo vio que viste este video, te sugiere otra cosa similar. Entonces no terminas nunca de ver. Te lleva más tiempo eso del que te imaginas. Te pones a ver, y cuando te das cuenta ya pasaron, ya son las 7, 8 de la noche. ¿En qué momento se me pasó el tiempo? No leí la palabra, no oré, no repasé lo que vimos en la enseñanza, no medité nada en el Señor. Se me fueron, se van las horas. Y el Señor nos manda a redimir el tiempo. ¿Sí? Es algo que a veces tenemos que cortar, tenemos que mutilar. Y duele. Fíjense que dice arrancarse una mano, arrancarse un pie, arrancarse un ojo. ¿Tienen idea lo doloroso que sería físicamente hacer una cosa así? Traten de arrancarse una uña nomás, van a ver lo doloroso que es. Imagínense un brazo, imagínense un ojo. Una de las cosas más horrorosas que debe haber es tener que arrancarse un ojo. Bueno, ¿ustedes creen que no va a doler arrancar amistades? ¿Ustedes creen que no va a doler arrancar hobbies y actividades? ¿Ustedes creen que no va a doler quitarle tiempo al celular? Duele, porque te llama, es como el cigarro, como yo nunca fumé, pero los que fuman dicen que intentan dejar y parece que el cuerpo te grita que fumes. Pasa lo mismo. Cuesta dejar las redes sociales, pero hay que hacerlo. Podemos entrar, ver las noticias un ratito, ya está, pero nos consume la vida. El diablo tiene una nueva estrategia, ya no necesita que vayamos a un prostíbulo o que vayamos a chismear a otro lado. El chisme lo podemos ver en el celular. Las peores inmundicias las podemos ver todas en el celular. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Mutilar, cortar, arrancar. Dice, córtalo y échalo de ti. ¿Sí? Estamos pasando mucho tiempo viendo videitos, cortalo y échalo de vos. Y yo soy el primer culpable. La novela, bueno, sí. Pasa que hoy no veo tanta gente viendo novela, pero sí veo mucha gente con el celular. Es muy gracioso porque a veces llego a casa y obviamente Carla está haciendo sus actividades, pero en algún momento usó el Facebook un rato y lo dejó abierto. Y se acuerda de que está abierto y me dice siempre lo mismo. Cerrar lo que van a pensar que estoy... ¿Qué pasa? Porque Facebook te botonea. Te dice, este está en línea, significa que está viendo videito, está viendo Facebook. Y siempre me dice, cerrar lo que van a pensar que tuve toda la tarde
viendo el Facebook. Ah, ¿eso era? ¿Es así? Sí, sí, sí. Las mismas redes sociales te buchonea quién está viendo, quién no está haciendo, a qué le pones me gusta. Cortemos, hermano. Nos está quitando el tiempo. Nos está quitando tiempo de estar con nuestra familia, de estar con la palabra de Dios. Y lo repito, como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero de los culpables. Todos lo hacemos. Así que esto es lo que tenemos que cortar de nuestras vidas. Amén. Y para terminar, no sé si me va a salir, espero recordarla bien, pero creo que fue el pastor el otro día, en, en el momento de la Santa Cena, que hizo mención a este himno, el himno número 8, que no lo solemos cantar, porque no lo conocemos bien, pero lo estuve escuchando yo en estos días para tratar de empezar a entonarlo, ¿no? Dice el himno número 8, mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Y después repite 2 veces esta frase, por ti la muerte yo sufrí. ¿Qué has dado tú por mí? Y esto de cortar o mutilar algo de nuestra vida es dar algo por el Señor. ¿Sí? Estoy dándole más tiempo al Señor. Después la segunda parte dice, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? La tercera estrofa abajo dice, insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Mm? Y la última parte dice, mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? ¿Qué tenemos para darle al Señor? ¿Podemos darle algo por nuestra salvación? Absolutamente nada. Pero sí, en gratitud, podemos darle lo que resta de nuestras vidas. Es un acto, es una ofrenda, es un acto de gratitud. No es que vamos a ganarnos la salvación por orar más tiempo, por leer la palabra más tiempo. Lo que estamos haciendo es darle una ofrenda en agradecimiento. Así que los invito a que nos pongamos de pie para cantar este himno. A ver si recuerdo bien el tono como iba. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué has dado, qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Insultos yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza que hemos compartido. Te rogamos que se guarde en lo más profundo de nuestro corazón esta advertencia, este cartel rojo, iluminado, fuerte de tu palabra, diciéndonos que tengamos mucho cuidado, que tengamos mucho ojo de ser tropiezos, Señor amado, para otros hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser columnas, Señor, y no ser una carga, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias. Ayúdanos a resignar
más de nuestro tiempo para ti, Señor amado. Ayúdanos a ofrendarte con alegría, con gozo, Señor. Ir cortando, ir cercenando y mutilando todas esas actividades, todas esas amistades, todo eso que deseamos, que anhelamos, Señor amado, y que nos está quitando tiempo. Padre eterno, todos somos culpables de esto y lo sabemos bien, Padre eterno. En el nombre de Jesús, ayúdanos a administrar nuestro tiempo, a administrarlo en la palabra, en la oración, en la colaboración con los hermanos, en lo que haga falta en la congregación. Dios bendito, queremos servirte dignamente. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén.